Universidad del Desarrollo, amigo de la casa. Ya lo vamos a pasar por la libreta. No. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buena tarde. ¿Qué tal, Yerko, la Matías? ¿Cómo están ustedes? Todo ¿Está la bien, Cata también? Rodrigo. Bien, pues. Oiga, Rodrigo, ¿qué pasó ayer? Como la película, ¿no? ¿Dónde están las claves de este triunfo categórico de Janet Jara? Nosotros lo conversábamos aquí en el inicio del programa, que era una cuestión que las encuestas venían advirtiendo, era un escenario que se podía dar, el triunfo de Janet Jara, pero la forma y la distancia, ahí yo creo que hay que mirar con atención qué pasó, ¿no? Sí, efectivamente lo que ustedes señalan es bastante cierto. Las encuestas previas al blackout que tenemos nosotros de encuestas que 15 días antes del día electoral, estaban anticipando en una posibilidad de que efectivamente Janet Jara lograse alcanzar y superar la candidatura que hasta ese minuto gozaba de mejor salud, que era la de la ex ministra de Interior Carolina Toá. Y finalmente lo que vimos que no solamente la alcanzó, sino que la superó y la superó por mucho, la duplicó en votación y ayer yo siempre dije, no solo se jugaba el triunfo de quién iba a representar la candidatura del oficialismo, sino que además iba a medir fuerzas, iba a medir distancias, iba a medir participación y en eso la verdad que la distancia fue bastante sorpresiva. Yo diría que sobre todo, bueno, entre las claves, a mí me llama la atención bastante, es muy llamativo el desfonde, la derrota tan profunda que tuvo el Frente Amplio con Gonzalo Vinter, que debe ser entre varias razones. Los resultados electorales no se explican por una sola razón, pero es una de las razones que yo creo que también alimentó el éxito de Janet Jara, que el votante habitual del Frente Amplio en esta oportunidad le dio la espalda y prefirió votar por la candidata del Partido Comunista, por Janet Jara. Entonces, esa es una razón por la que ganó, y por cierto hay varias más, pero la distancia es bastante amplia y abre, yo creo que un escenario, como tú dices, bastante impensado para lo que viene ahora, para la campaña que está partiendo el día de hoy. Es que además es una prueba interesante para el mismo Partido Comunista, Rodrigo, porque el Partido Comunista ha sido parte de, pero nunca líder de, ¿no? En materia política, acá formalmente queda como el líder de la coalición que va desde el Partido Socialista hasta el Frente Amplio, ¿no? Independiente de los descuelgues que puedan empezar a ver y que sin duda van a ocurrir durante las próximas semanas, pero sí queda en lo formal como el partido líder de la coalición oficialista, una situación en la que no nos habíamos encontrado. Absolutamente, o sea, ella no solamente superó la votación tradicional que tenía el Partido Comunista, superó la votación de Daniel Jadwe en una elección que fue mucho más convocante que esta primaria, y eso genera algo que nosotros denominamos como el peso negociador. Va a abrir justamente ahora lo que viene es la inscripción de las candidaturas al Congreso. Recordemos que además de la presidencial el próximo 16 de noviembre se renueva la Cámara de Diputados por completo y la mitad del Senado. Por lo tanto, aquí vamos a ver qué va a suceder y cuál va a ser. Imagino que eso va a ser así, que el Partido Comunista va a hacer sentir su capacidad negociadora y va a imponerse en tratar de obtener más diputados de los que tienen hoy en día, más senadores, probablemente en desmedro del Frente Amplio y en parte también del socialismo democrático. Da la sensación con este resultado que la idea de que el oficialismo compita con una sola lista en la próxima elección parlamentaria se ve bastante lejana. Y yo tengo la sensación de que el socialismo democrático va a preferir ir por un camino independiente para de alguna otra forma tratar de recuperar, fortalecerse de la derrota que sufrió ayer su candidata y de alguna forma ir construyendo otra vez un relato que al parecer en el votante de izquierda, de centro izquierda, que fue el que participó ayer en la primaria, no está de alguna otra forma calando, no está profundizándose y de alguna otra forma Janet Jara logró también obtener también votación por parte de sus electores, también de personas seguramente que anteriormente habían votado por candidatos del socialismo democrático. Entonces, eso también va a ser interesante a partir del día de hoy. Me imagino que lo que tú señalabas, vamos a empezar a ver descuelgues, quién va a tomar ese espacio ideológico de centro-izquierda que entre comillas va a quedar huérfano para el próximo 14 de noviembre. Rodrigo, quedémonos un segundo en el socialismo democrático, porque la derrota de ayer es muy dura, en términos de cifras es dura, en términos políticos es muy dura,
pero además profundiza una crisis, y no sé si tú compartes conmigo, pero las cifras están ahí en la mesa. En la elección anterior con Gabriel Boric también sufrieron una derrota muy, muy fuerte. Incluso si uno echa el cassette un poquito más para atrás y vamos a la candidatura de Alejandro Guillermo, ponte tú, también ahí se sufrió una derrota muy fuerte donde dejaron solo a Ricardo Lagos, me acuerdo en esa oportunidad. Y hay una suerte de círculo vicioso en el socialismo democrático, antes nueva mayoría, del que no han podido salir, ¿no? Yo por eso decía efectivamente que lo relevante que va a tener el socialismo democrático ahora es ver qué hace. Si de alguna otra forma sigue en esta lógica de movilizarse hacia la izquierda, y de alguna otra forma perder quizás cierto ideología o convicciones de posición dentro del espectro político, o de alguna forma busca la reconstrucción, porque efectivamente la votación de ayer viene a ratificar lo que tú dices bien, Yerko, que efectivamente desde hace varias elecciones, salvo la última municipal, fíjate que la última municipal había logrado un buen resultado a nivel de concejales, y eso habría expectativas para haber tenido un mejor resultado. De hecho, uno miraba como el espectro territorial y daba la sensación de que si Carolina Toa lograba movilizar todo la capacidad territorial de los partidos que conformaban esta alianza, se auguraba un resultado distinto al de ayer, pero no tuvo esa capacidad, y efectivamente da la posibilidad de cuestionarse dónde tiene que estar el socialismo democrático, si más a la izquierda o más a una izquierda centro moderada, que en definitiva fue lo que construyó a partir de la década de los 90 y que tanto éxito tuvo electoralmente con los gobiernos de Ricardo Lagos y de Michelle Bachelet. Entonces, yo creo que ahora viene justamente eso, el momento de análisis, en qué lugar del espectro político me ubico. Me trato de mimetizar con el Frente Amplio, con el Partido Comunista, voy en alianza con ellos electoral, o logro otra vez construir un discurso que de alguna otra forma revitalice las ideas, la ideología, las convicciones que ha tenido el socialismo democrático de ser siempre una alternativa, justamente una alternativa a las ideas más radicales de izquierda y a las ideas también, por cierto, de centro-derecha. Ahora, es interesante ver cómo, por razones distintas, pero hubo dos sectores que al parecer el discurso que utilizaron para movilizar no funcionó, y quiero partir por el tema del Frente Amplio, que parecía que este emplazamiento a los 30 años, Rodrigo, que era una parte fundamental de la identidad del Frente Amplio durante los últimos 10 años, que se empieza a instalar como fuerza política, era un caballito de batalla que servía siempre y ahora no sirvió pero absolutamente de nada. La campaña de Winter fuertemente nuevamente concentrada en emplazar los gobiernos de la concertación, con los roces que eso significó, y eso no movilizó ni siquiera sus propias bases. Fíjate que Gonzalo Winter, uno siempre tenía expectativas porque el voto del Frente Amplio había estado de alguna forma siempre subrepresentado en en la encuesta, y además corría con la ventaja de tener alcaldes que tenían una votación bastante importante en comunas que eran muy relevantes. Maipú, por ejemplo, un alcalde Bodanovich, que era quizás el candidato previo que sonaba, el Frente Amplio, o más bien el alcalde, obtuvo más del 70%, y Gonzalo Winter superó con suerte los 2 dígitos, tuvo un 11% de participación. Por tanto, efectivamente, aquí hubo un desfonde muy profundo del Frente Amplio, y ellos van a tener que, de alguna forma, mirar probablemente qué les pasó la cuenta, el caso convenios, la renuncia a ciertas convicciones que han tenido durante el gobierno del presidente Boric, el fracaso en algunas propuestas programáticas que no se han podido llevar a cabo. Recordemos que el Frente Amplio llegaba con ciertas convicciones ideológicas al gobierno y programáticas, y prácticamente ninguna de ellas ha logrado de alguna forma prosperar, o sea, salvo la propuesta en pensiones, que es la única que ha logrado avanzar, digamos, de las grandes propuestas del presidente Gabriel Boric. El resto ha quedado en el olvido. Suman el caso convenios, donde probablemente el Frente Amplio sea el protagonista fundamental también de lo que ha sucedido. Da la sensación de que incluso en el electorado de izquierda, esos elementos, esas faltas de cumplimiento, ese involucramiento en estos casos, les están pasando la cuenta en beneficio, en este caso, probablemente del partido ideológicamente más cercano a ellos, que el Partido Comunista, que también ha sido bastante crítico con los 30 años, porque el Partido Comunista, hasta el segundo gobierno de Michelle Bachelet,
con la nueva mayoría, tampoco había sido parte como del establishment político en el Ejecutivo. Entonces, aquí claramente hay y hay que analizarlo con mayor profundidad, pero existe un castigo a quizás el rol que ha tenido el Frente Amplio durante el actual gobierno. Rodrigo, ¿cómo se proyecta desde ahora el escenario presidencial que ha ido cambiando, ¿no? Ha ido variando con una Evelyn Matei que partió muy fuerte, que ha ido cayendo en las encuestas con José Antonio Kast. Bueno, la última encuesta ya lo analizamos nosotros más temprano, pero que ha ido en declive su candidatura en desmedro de lo que ha hecho José Antonio Kast. Y que en algún momento se pensaba y casi se aseguraba que iba a haber una segunda vuelta exclusiva de derecha. Hoy día podría cambiar el escenario, podría Janet Jara transformarse en una candidata mucho más competitiva y que incluso pudiera llegar a una segunda vuelta. Yo, yo, yo creo que siempre he sostenido, ¿no? Con un gobierno que pese a todos los resultados que hemos comentado, que siempre ha estado en torno al 25-30%, hoy el presidente Boric tiene un 30% de aprobación. Eso, si uno hace una correlación a voto, la verdad que debiese entender que el candidato que representa al oficialismo debiese estar en torno a esas cifras. De hecho, si uno suma la encuesta de anoche, la votación, lo que salía entre Janet Jara, que había subido también a la encuesta académica que pudimos conocer pasadas ya las elecciones, más la votación que tenía Carolina Toá, abre efectivamente el escenario tradicional que hemos tenido desde 1999, que es que tanto un candidato del oficialismo o de la oposición, de la centro derecha o de la centro izquierda, son los que pasan. Con la hiperfragmentación que probablemente también tengamos en la papeleta del 14 de noviembre, efectivamente esa posibilidad que en algún minuto se esbozó de tener dos candidatos de oposición se ve mucho más lejana el día de hoy. Pero eso va a depender, yo creo, finalmente también de cómo se enfrente el periodo de campaña que se inicia el día de hoy. Es indudable que el escenario ha cambiado con la candidatura de Janet Jara, que dentro del espectro político se ubica mucho más a la izquierda de Carolina Toá. Y aquí pueden pasar dos cosas. Que un poquito fueron las señales de anoche. El discurso, fíjate que tú en el discurso, si escuchas con detenimiento el discurso de Janet Jara, jamás nombra a Evelyn Matei. Habla siempre de la extrema derecha. Y Matei tampoco la nombra ella en la redacción. Claro. Habla de la extrema derecha y yo tengo la impresión de que la candidatura de Johannes Kaiser y de José Antonio Kast van a empezar a hablar de la extrema izquierda, del Partido Comunista, a cuestionar el rol democrático, y eso puede producir, y eso sería de alguna otra forma dañino para la candidatura de Evelyn Matei, una invisibilización de su candidatura, una inexistencia. Finalmente, nosotros, la prensa, la encuesta, la ciudadanía, va a empezar a hablar solamente de Jara y Kast. Ese es un escenario. Y ahí claramente las expectativas de que haya una segunda vuelta entre dos candidatos de la oposición se ven bastante más lejanas. Y el segundo escenario, y eso va a depender mucho de la estrategia de Evelyn Matei y da la sensación de que por ahí va y de su comando, es tratar de, sin movilizarse de sus convicciones ideológicas. Pues yo tengo la impresión de que un candidato, y por eso te decía lo del socialismo democrático, que al final del día ha sido castigado, la DC también probablemente algo a eso le ha pasado, que se moviliza de su centro ideológico, pierde identidad y eso finalmente es castigado a la hora de las votaciones. Sin renunciar a eso, ella debiese tener la capacidad, porque en este minuto no existe otro candidato que tenga esa capacidad de poder capturar o hacerse cargo del votante huérfano que quedó en el centro, en la centroizquierda, que probablemente tenga muchos más problemas o menos facilidad para votar por Janet Jara que por Evelyn Matei. El tipo, aquí surgió ese término, aquí fue en Radio Infinita fue esa entrevista, pero tipo Oscar Landerreche, que dijo que jamás votaría ni por Gonzalo Vinter ni por Janet Jara, y me imagino que existe un votante de esas características que está en las mismas condiciones. Entonces, el desafío de Evelyn Matei es no tratar de desaparecer, porque la campaña debiese tratar o debiese orientarse hacia una polarización por parte de Janet Jara y de José Antonio Kast, y ser capaz de capitalizar ese vacío que hoy en día existe en el centro y en el centro izquierda, sin movilizarse, insisto, de sus convicciones políticas, ni programáticas, ni ideológicas, porque finalmente eso también puede generar pérdida de su propio electorado. Entonces, sin duda, hoy Evelyn Matei está en una situación compleja en la medida que
no logra interpretar correctamente las señales que pueden entregarle estos votantes. A propósito de todo lo que hemos estado hablando sobre las fallas de las distintas candidaturas que han mostrado hasta ahora, incluyendo las que ahora oficialmente se quedan fuera de camino, estaba pensando, Rodrigo, igual lo curioso que es que el Partido Comunista como que libra de un montón de críticas que logra hábilmente pasarlas hacia otras coaliciones y sobre todo el Frente Amplio. Lo digo porque al Partido Comunista no se le pide, por ejemplo, la autocrítica que se le ha pedido al Frente Amplio respecto al estallido social. Cuando se habla del fracaso del proceso constituyente, generalmente se apunta también al Frente Amplio por sobre al Partido Comunista. Y incluso con los resultados del gobierno también se suele encapsular hacia el Frente Amplio en vez del Partido Comunista. Entonces, lo que son las grandes fallas de un sector, el otro los logra navegar de una forma en que no se ve tan golpeado y de hecho hasta les podría estar quitando electorado. Es que, bueno, tiene razón con ese análisis, pero estábamos hablando de más allá de las diferencias y en algún minuto de una temperatura que empezó a subir, pero finalmente eran todos socios de coalición, eran parte de un gobierno. De más allá de las diferencias ideológicas, formaban todos parte de un proyecto colectivo de gobierno y da la sensación de que había ciertas líneas rojas que no se traspasaron. Pero hoy parte una campaña diferente, entonces probablemente los candidatos de la oposición le van a enrostrar todo lo que tú señalas, que no participaron en el acuerdo del 15 de noviembre, fue el único partido con representación parlamentaria que se restó, el Partido Comunista. Le van a enrostrar mucho más duro, mucho más potente su mirada en política internacional con respecto a lo que piensa el PC con Venezuela y con Cuba. Le van a empezar a enrostrar también, lo dijo medio disimulado en algún minuto Carolina Toá, no con la fuerza quizás, porque, insisto, eran parte de la misma coalición, pero los problemas que ha tenido este gobierno por aprobar las leyes antidelincuencia, justamente porque la gran mayoría de los parlamentarios del Partido Comunista han sido un dique para el propio gobierno. Entonces, no fue una campaña con guante blanco, pero no fue tampoco una campaña en que se enrostrasen las diferencias profundas entre una y otro partido. Pero eso sin duda se va a empezar a reflejar hoy. Entonces, la campaña la primaria del oficialismo va a ser muy distinta a la campaña que probablemente enfrente Janet Jara a contar del día de hoy, donde todos esos hechos van a ser de alguna otra forma puestos otra vez sobre la palestra y va a tener que de alguna otra forma volver a explicar todo lo que hemos comentado sobre el rol del PC en el gobierno, en las votaciones, mirada internacional, lo que fue el estallido, etcétera. Entonces, yo creo que va a ser una campaña que va a tener una temperatura bastante alta durante lo que dure. Rodrigo, y en ese entendido se ha discutido, digamos, y la misma candidata Janet Jara se ha abierto esa posibilidad de renunciar al Partido Comunista. ¿Cuánto de eso podría influir en la campaña? O sea, ¿lograría ella despegarse de esta, por ejemplo, de ese tipo de acusaciones, de ese tipo de críticas? ¿Cuánto le podría servir de cara a una influencia ciudadana, digamos, a captar un voto? Tengo entendido que ya no puede, porque en el fondo ella ganó la primaria y por lo tanto queda automáticamente inscrita como candidata del Partido Comunista en el CERVEL. Claro, pero ella podría formalmente declararse congelo mi militancia, como lo han hecho otros presidentes. Claro. En otras campañas. Que es una figura que, si es que nos remitimos en realidad a la ley, Rodrigo, en verdad no existe, es una cosa medio simbólica. Claro, es simbólico. Claro. Ahora, Janet Jara lleva, no sé, 30 y tantos años militando en el Partido Comunista, fue ministra del PC. Yo creo que no tengo la sensación de que ese tipo de como estrategias electorales pueda influir en el electorado. No le veo mucho futuro si pretende hacerlo. Tengo entendido que en algún minuto se esbozó la idea, pero finalmente fue ella y el propio Lautaro Carmona quienes dijeron que no estaba en escenario distinto a un congelamiento, porque ella tiene que finalmente ser la presidenta de una coalición de partidos y no de un solo partido. Entonces, me da la sensación de que está más en esa lógica. Pero yo creo que electoralmente, cuando alguien ha sido militante 30 años de un partido, es difícil como que sacarse la chapa de un minuto a otro porque firmé en cervel.cl que dejo de ser militante. Entonces, no creo que sea un elemento que influya. Además, es muy probable, Matías Yerko, que se lo recuerden todo el día al electorado, el partido del que proviene. O sea,
ser militante del Partido Comunista, lo que comentábamos, esto es primera vez en la historia, que por medio de una primaria en el bloque centro-izquierda, el Partido Comunista es mayoría, gana una primaria, probablemente se transforme en una mochila para Janet Jara, que es una candidata menos comunista, que de alguna forma su campaña no se basó en su partido, se basó en ella, en su historia, en su esfuerzo para llegar a donde estaba, en su cercanía con las personas. Entonces, creo que ese tipo de como estrategias electorales me reservo si va a tener resultados para ella en esta segunda etapa. Bien, Rodrigo Arellano, vicedecano de Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias como siempre por haber estado con nosotros. Buena conversa. Buena conversa. Buena conversa. Muy buena. Ahora nos queda más claro, porque de fútbol no vamos a hablar. Pues, sí. Oye, ¿cuándo es el partido de la Católica con Colo-Colo? El domingo. Vamos a tener estadio pronto el domingo ganamos. Este domingo. Mira, se la juega ya. Sí, Podríamos hacer una apuesta. Pero por interno. Por interno, eso. Ya, una Eso, apuesta por interno toda la apuesta. Rodrigo, un abrazo, que esté muy bien. Un abrazo, Rodrigo, cuídate. Esté bien.